Pues vamos a iniciar esta conversación, este diálogo circular. Se nos hizo un poco tarde porque se trataron muchos temas en la reunión de seguridad desde muy temprano, antes de las 6. Como ya saben, nos reunimos para ver lo que sucede en todo el país, el reporte de lo sucedido en las últimas 24 horas y tomar decisiones con el Gabinete de Seguridad. Bueno, pero ya estamos aquí. Hoy va a informar el ingeniero Víctor Villalobos, va a informar sobre la distribución de los fertilizantes en Guerrero, una vez que terminemos la ronda de preguntas y de respuestas, para dar esta información a todos los guerrerenses y a todo el país. Es un programa especial que se está aplicando en Guerrero de apoyo con fertilizantes a los productores. Pero se venía haciendo lo mismo por parte de las autoridades locales con un método diferente, y ahora que es el gobierno federal el que se hace cargo del programa, como es natural, hay diferencias y también inquietudes, protestas, pero el ingeniero va a explicar cómo vamos. Lo importante es que se entreguen los fertilizantes y que se ayude realmente a la gente, que le llegue el apoyo a la gente. Esa es una de las cosas fundamentales, al parecer una cuestión menor, pero a veces se elaboran planes, se definen proyectos, se destinan recursos para el pueblo, para sectores de la población, y todo queda en teoría, todo queda en papeles, y al final no le llega el apoyo a la gente, o no llega completo, porque hay una serie de intermediarios que manejan estos planes, programas, proyectos, y sobre todo el presupuesto, y al final o no llega o llega muy poco, llega con mochi, con piquete de ojo. Entonces lo que queremos es que le llegue completo a la gente el apoyo. Solo con eso estamos incrementando la ayuda al doble, haciendo efectivo el apoyo, es decir, que le llegue a la gente, porque no llegaba, tenemos constancia de eso, mínimo 30% no llegaba en programas a los beneficiarios directos. Entonces, en el caso de lo del fertilizante, pues es con ese propósito de que llegue a todos. Y abrimos para preguntas y respuestas. Vamos por acá. Presidente, buenos días. Montserrat Vargas de Publimetro. El caso del IMER dejó ver una situación que se vive actualmente en México, que es la simulación laboral. En la edición de ayer del periódico hablábamos de 16 millones de mexicanos que se ven afectados por esta situación. La pregunta es saber si va a poner atención en eso el gobierno, hablando como un caso de huachicoleo laboral, que en cierta parte merma la seguridad social y parte de la recaudación. Entonces, esa sería la primera pregunta. A ver, pero si me la formulas de nuevo. Sí, es acerca de la simulación laboral, que bueno, en el IMER se dijo que el 80% de la plantilla hay freelancers y bueno, personas que no están dentro de la seguridad social. Entonces, saber si va a poner atención el gobierno en estos casos. Sí, desde luego que sí. O sea, hay que ir buscando que se formalice la situación laboral, que no haya trabajadores eventuales o de honorarios, sino que se garantice la permanencia en el trabajo de quienes laboran en una empresa, en el gobierno. Nosotros tenemos que resolver eso, que se padece en el gobierno. Hay alrededor de 80,000 trabajadores de la salud contratados por honorarios o de manera eventual. En el caso del sector educativo, lo mismo, miles de trabajadores. Y en el gobierno, en su conjunto. Entonces hay que ir regularizando esta situación. Yo tengo el compromiso de hacerlo en el caso de la educación y de la salud, pero hacerlo en el sexenio. No podría hacerlo de la noche a la mañana, pero sí lo vamos a ir resolviendo. ¿Ya hay un plan del gobierno para atender esto? Sí, vamos a empezar en el caso de la educación en Michoacán. Ya incluso estamos haciendo los censos para saber la situación de los maestros en cada escuela, cuántos maestros hay, cuántos maestros están en la federación, es decir, son maestros federales, cuántos dependen del Estado, cuántos realmente existen que sí están trabajando de maestros, cuánto ganan, porque no es lo mismo un maestro federal que un maestro del Estado. A veces un maestro federal gana más que un maestro estatal, pero el maestro del Estado tiene más prestaciones, pueden llegar a tener hasta 90 días de vacaciones. Entonces, ¿cómo homologar eso para tener un sistema único en lo educativo y en la salud? O sea, es regularizar, ordenar, esa labor la vamos a llevar a cabo. En salud es urgente hacerlo. Parte del problema de salud, de la falta de atención en centros de salud, de la escasez de medicamentos, aparte de la corrupción, pues tiene que ver con la mala administración. En el Seguro Popular hay 100,000 trabajadores y el porcentaje mayor son administrativos, no son médicos. Solo censadores, los que se dedican a apuntar, a los que van a formar parte
del Seguro Popular, son 10,000. Entonces fue un desastre la manera como se administró la educación, la salud, y siempre se habló más sobre la educación, por eso la llamada reforma educativa, y se politizó, pero está peor el sistema de salud, lo dejaron pero completamente abandonado. Entonces tenemos que meternos a eso. Hablando también de los derechos laborales. No tenemos que meternos, ya lo estamos haciendo. Okay. Vamos a aclarar, más que lleva tiempo. Ok, hablando también de los derechos laborales y bajo este contexto, México es el país que menos días otorga de vacaciones a sus trabajadores. Preguntarle si en algún momento de su administración piensa reformar esto o si considera que son justos estos 6 días que otorga. Porque, por ejemplo, en comparación con Brasil, otorga 30 días o Alemania 20 días a los trabajadores. ¿Piensa que 6 días es justo o cuántos consideraría usted No es que sería justo, justo? son pocos días, pero todo esto tiene que irse atendiendo poco a poco. Miren, en 36 años de política neoliberal se empobreció al pueblo de México como nunca. Y una manera de probarlo, bueno, hay varias maneras, pero voy a dar 2 datos. Uno, antes de que se implementara la política neoliberal, el salario mínimo alcanzaba para comprar 50, 60 kilos de tortilla. Y ahora el salario mínimo no alcanza para comprar 5 o 6 kilos de tortilla. Entonces que me digan los neoliberales si fue bueno el modelo, si esa política económica hay que continuarla. Pero otro dato, esto ya lo dije aquí, pero lo voy a repetir porque es una vergüenza. Ahora que estamos trabajando lo del tema migratorio y que se propone apoyar a Centroamérica, nos encontramos que el salario mínimo en Guatemala, en Honduras y en El Salvador es casi del doble del salario mínimo en México. Entonces por eso lo de los días de vacaciones, pues desde luego que están abajo de la media mundial. Entonces vamos a ir poco a poco mejorando. Ya empezamos, en el caso del salario, en 36 años no había aumentado el salario como aumentó este año, y en el caso de la frontera fue el doble el aumento. Pero de todas maneras no se alcanza a recuperar todo lo perdido en el periodo neoliberal. Entonces vamos a ir poco a poco avanzando. Por eso es que queremos desterrar la corrupción, por eso es que queremos acabar con los lujos en el gobierno, el derroche, el que haya una burocracia dorada, que se tenga que gastar tanto en mantener el gobierno. Es un gobierno mantenido y bueno para nada. Lo que había, está claro, totalmente alejado de la gente, alejado del pueblo, divorciado de los ciudadanos. Por eso les extraña, imagínense, una gente que estaba acostumbrada a ganar 300, 400, 500, 700 mil pesos mensuales y ya no hay esos sueldos, pues por eso hasta se amparan. No tarde y nos hacen aquí una manifestación enfrente. Buenos días, presidente. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura con Vicente Serrano de Chicago. Hay cosas que definitivamente no son responsabilidad de usted, presidente, pero como perseguir delincuentes y criminales. Pero ¿puede darnos un balance del trabajo del fiscal general Alejandro Gertz Manero? ¿Hacen un balance negativo al frente de la fiscalía casos como el Gober Precioso prófugo, Emilio Lozoya prófugo, si se sigue sin dar con el exgobernador de Chihuahua, César Duarte? ¿No hay aún extradición de Karime Macías, esposa del gobernador priista corrupto de Veracruz, Javier Duarte, solo como ejemplos? ¿Se puede confiar en un fiscal cuando hace unos días se confirma que tiene el mismo abogado que Emilio Lozoya? ¿Hay un conflicto de interés si el mismo que representa al prófugo es el mismo que representa a quien lo persigue? El INAI, por ejemplo, solicitó a la Fiscalía dar a conocer los archivos del caso Odebrecht y la Fiscalía hasta el momento no ha cumplido, presidente. ¿Es mera coincidencia compartir equipo legal entre involucrado y autoridad? ¿Sigue confiando en él, presidente? ¿Y hasta cuándo cree usted que las ratas darán gritos horrorosos, como lo dice el mismo fiscal general? Gracias, presidente. Mire, es distinto. Vamos al sentido común, al juicio práctico. En la pasada administración no se había dictado orden de aprehensión en contra del exdirector de Pemex. Ya se hizo. Que no se ha podido detener, que está prófugo, ya ese es otro asunto. Pero sí, esto marca la diferencia. No hay impunidad tolerada. Y sí, le tengo confianza al fiscal general. Creo que es un nombre recto y que no va a proteger a grupos de intereses creados. Ese es mi punto de vista. Desde luego, pues quisiéramos todos que se fuese más eficaz, ¿no?, en la impartición de justicia. Pero son procesos que se tienen que llevar a cabo. No pueden haber juicios sumarios. Se tienen que, pues, garantizar los derechos de los ciudadanos, hasta de los presuntos delincuentes. Es un Estado de Derecho. Hay procedimientos. A veces quisiéramos, ¿no?, que se simplificaran, que la justicia fuese rápida en la aplicación, expedita. Pero bueno, hay una serie de elementos. Yo creo que Alejandro Gertz está haciendo una buena labor y vamos a esperar. ¿No cree que por ética profesional debería de renunciar a esa representación legal para no tener ese conflicto de interés, por ejemplo? Pues él podría decidir. Yo no recomendaría. No me queda, porque es una institución autónoma y tiene que respetarse. No me queda hacer recomendación en este sentido. Además, no creo que sea ilegal. Pero puede ser inmoral. Sí, pero eso le corresponde resolverlo a él. Gracias, presidente. Gracias. Señor presidente, acabo de regresar de Tijuana. Esta pregunta es sobre los retornados en el llamado plan Remain en México, ¿no? Usted también estuvo en Tijuana y dio un discurso ahí recientemente, ¿no? Y dijo que esos retornados iban a ayudarles con ayuda humanitaria, con trabajo, con salud, con educación. Cuando fuimos a Tijuana, lo que encontramos donde hay 5,000 gente ya retornado, ¿no?, desde enero, no hay programas de trabajo, de salud, de educación
educación específicamente para ellos. Y lo que es más, los visas que están dando a ellos cuando los retornan a México, el lado mexicano, son los mismos visas que dan a turistas, no son visas de trabajo. Y en esas visas dicen específicamente que no pueden hacer trabajos, actividades remunerados en México. Entonces, aunque hubiera, programas de trabajo, no podrían participar en ellos legalmente esas personas. Lo que es más, en Tijuana encontramos que no hay albergues gubernamentales, solo de organizaciones privadas. Entonces, ni siquiera el gobierno está dando dónde quedarse para estas personas. Preguntamos a diferentes albergues en otras partes de la frontera, Juárez, Mexicali, nos dijeron que la situación es igual ahí en estas partes. Yo también pregunté a la secretaria de Relaciones Exteriores, secretaria de Trabajo, secretaria de Salud, no me podían dar informes de ningún plan, ningún programa para esos retornados, que ya son más de 14,000 en México. ¿Qué está pasando? Pues es muy buena tu pregunta. Hoy, precisamente, recibí un informe del grupo que se integró. Hay un equipo que coordina el secretario de Relaciones, Marcelo Ebrard. Tiene que ver con la Guardia Nacional. Esa es una tarea. Otra tarea es la de migración. Otra tarea es la de atender con trabajo, con opciones de empleo, con albergues, atención médica, alimentación a migrantes en el sur del país. Una cuarta tarea es atender en el norte, lo mismo que en el sur, para proteger a los migrantes que van a esperar que en Estados Unidos decidan sobre su solicitud de asilo, albergues y ocupación, trabajo. Y un quinto grupo es el que tiene que ver con las relaciones con los gobiernos, sobre todo con los gobiernos de Centroamérica, para trabajar de manera coordinada. Entonces, hay ya este equipo. Hoy, precisamente, me informaron los integrantes del equipo, aunque no está el secretario de Relaciones Exteriores, ya informaron sobre cómo vamos en esto. Y el encargado en el norte es el subsecretario del Trabajo, Horacio Duarte. No estará todavía Horacio, a ver si nos ha ido. Y lo que me informó es que ya empezó a ponerse en comunicación con quienes están atendiendo albergues, que son organizaciones sociales, tienen albergues miembros de la Iglesia Católica, y hay albergues también del gobierno. Pero se están por iniciar la creación de nuevos albergues. Eso fue lo que él me informó. En cuanto al empleo, está por firmarse, la semana próxima se va a firmar un convenio para que se dé trabajo en empresas maquiladoras a migrantes. Nos están ofreciendo las empresas maquiladoras del norte del país 40,000 empleos. Tienen ellos disposición para recibir a 40,000 migrantes. Se va a firmar este acuerdo. No va a haber ningún problema legal. Estamos resolviendo para que puedan ser contratados sin necesidad de mucho trámite en su situación laboral. Entonces, todo esto se está viendo, estamos trabajando, están ayudando los gobiernos estatales. Nada más que esto que tú vistes y que es como lo describes, así era durante años, así fue durante años. Y ahora va a ser distinto. O sea, esto es nuevo, pero la implementación nos lleva un poco de tiempo. Estamos trabajando a prisa porque nos implica también destinar recursos. Ya se están autorizando los fondos para que puedan tenerse recursos en albergues, que no falten los alimentos, los medicamentos, la atención médica y esta coordinación para lograr que se les vaya dando opciones de trabajo en el país. Nada más para seguir un parte de lo que dijo el secretario de Trabajo está hablando con los albergues. Hablábamos con 7 albergues en la frontera, ¿no? 4 en Ciudad Juárez. La Casa de Migrante, uno de ellos que creo que a lo mejor usted conoce, ¿no? Uno de los más grandes. Dijeron que no habían tenido ningún contacto del gobierno federal en meses, de hecho en 2 o 3 meses. Y dijo que por eso no sabían lo que estaba pasando, lo que estaba pasando con este plan. Y dijeron que no tenemos información de los nuevos albergues. Hemos escuchado que quizá quieren hacerlo, pero sí lo hacen sin consultar a nosotros, la gente que hemos estado haciendo esto por años y sabemos lo que hacemos, que tenemos que no quedarse en un desastre, es lo que a mí me dejaron que hoy, temen, ¿no? Porque ya se retiró Horacio, de todas maneras va a mandar la información, el informe que nos presentó, y hoy te lo entregamos, el informe, y sí me dijo que habló, sobre todo con los responsables de los albergues de la Iglesia Católica, habló con ellos, porque aquí nos reunimos con miembros del episcopado, vinieron obispos y ellos tienen una organización de apoyo a migrantes, y me pidieron que querían la comunicación con nosotros para ayudar, eso fue lo que me plantearon. Y yo le pedí a Horacio Duarte que buscara a los responsables, y ya hoy me informó que ya habló con ellos, que habló también con quienes están atendiendo estos albergues, y se va a trabajar de manera coordinada. Y de todas maneras se te entrega el informe hoy. Jefes de la Nación, su servidor Carlos Pozos, reportero de Petrolenergia. En este mismo sentido, presidente, ayer dio inicio la reunión del G20 y usted aquí en este espacio nos dijo que se había mandado una carta en materia de migración. Quisiera si nos pudiera detallar qué reporte le dio el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en el sentido de cómo recibieron los mandatarios esa carta y en específico el presidente Donald Trump. Y si en ese mismo sentido, para solucionar este problema de migración que tenemos, nuestro país podría solicitar el apoyo de organismos internacionales como la ONU para poder ubicar a todos esos migrantes. Sí, ya está participando la ONU, nos están ayudando los distintos organismos de Naciones Unidas.
Unidas. Están ayudando al gobierno de México, están participando. Desde la UNICEF hasta quienes trabajan en la ONU, el tema migratorio. Estamos trabajando de manera coordinada. Tengo el informe que ya entregó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, las cartas a los jefes de Estado y de gobierno. Y él va a dar a conocer el texto de estas cartas. Entonces vamos a esperar, a lo mejor lo hace el día de hoy y ya les entregamos a ustedes Pero el contenido. El presidente Trump, porque se reunió ayer con el presidente Trump. Tenemos que esperar a que se tenga toda la información. Miren, solo puedo decir que hay un gran respeto hacia el pueblo de México, hacia nuestro país, en el mundo. En esto también hemos avanzado. Se nos respeta más ahora, en todo el mundo. Los gobiernos de otros países tienen mucho interés en fortalecer las relaciones con México. Y nosotros estamos en el mismo plan y no ha habido ningún problema en estos preparativos para encuentros internacionales. Vamos bien y vamos a darles a conocer la carta que, como les adelanté, tiene que ver con el tema migratorio. Presidente, mi segunda pregunta. Ayer se reunió usted con representantes de la banca internacional. Quisiera si nos podría dar detalles pormenorizados. Habla en el Twitter sobre tasas. ¿A qué tasas fue este refinanciamiento para Pemex por los 8,000 millones de dólares? ¿En qué términos y en qué tiempos? Y si me permite saber si también va a haber mañanera el próximo lunes. Bueno, sí va a haber mañaneras el próximo lunes. ¿O cómo lo ven ustedes? Si vamos a tener el acto. No, ¿verdad? Vamos a hacer una consulta. A mano alzada. A mano alzada. Déjenme, ¿no? Que yo pregunte. ¿Sí? A ver, hacemos mañanera, que levanten la mano. El lunes, bájenla. Que levanten la mano los que piensen que, como va a haber información en la tarde, el informe, pues que nos vemos el martes temprano. Que levanten la mano los que... No, ya es mayoría. A ver, abstenciones. No, qué democracia esta, de mano alzada. Bueno, pues así quedó, ¿no? Así quedó. Ya nos vemos hasta el martes, pero están invitados, desde luego, para el lunes. Vamos a informar al pueblo de México. Y aprovecho para hacer extensiva la invitación a todos los mexicanos. El lunes a las 5 de la tarde en el Zócalo. Va a haber también música. Van a estar músicos muy buenos. Va a haber un festival artístico, un festival musical desde temprano, para que estemos contentos todos. Y acerca de los costos, ¿sí? Todo es voluntario. Todo es participación voluntaria. Los músicos no van a cobrar esa aportación y van a participar músicos de la Secretaría de Defensa, que son muy buenos, de la Secretaría de Marina, y otros que no van a cobrar y muy buenos, muy buenos. ¿Un contrato por 2 millones de pesos para organizaciones? ¿Puedes estar informado de eso? No tengo información. Puede ser pues que se tengan que pagar las instalaciones de, ¿cómo se llama? El templete, el sonido, o sea, eso se tiene que pagar, pero no sé cuánto haya costado. Estuvo muy bien ayer. Si ustedes se acuerdan, aquí se firmó un acuerdo con 3 bancos, los 3 extranjeros, y fue para que se autorizara un fondo revolvente que era de 5,000 millones de dólares. Se amplió a 8,000 millones de dólares. O no sé si ya eran los 8,000. Sí, ya eran los 8,000. Pero se amplió en el tiempo. Eso sí, era para 3 años y se amplió a 5. Es decir, todo el sexenio vamos a tener este fondo de 8,000 millones de dólares. Y se redujo la tasa que se había pactado. No sé exactamente en cuánto. Eso hoy mismo Pemex lo puede informar. Lo interesante, muy interesante, es que participan en este crédito 20 o 22 bancos y 14 de los 20 bancos más grandes del mundo. Entre estos 22 hay 14 que son de los bancos más grandes del mundo. Nunca se había llevado a cabo una operación de este tipo en la historia del país. Entonces, ayer vinieron todos los representantes de todos los bancos del mundo y se firmó el convenio. Lo que inició con 3 se amplió a 20, a 22 bancos y nos faltó grabar el evento porque o no se grabó todo, nada más la intervención de uno de los representantes de un banco, pero fueron muy buenas las intervenciones. Por eso, porque todos hablaron de la confianza que tienen en México. Y fue un encuentro muy cordial. Yo les agradecí por darnos la confianza, por confiar en México, por confiar en Pemex, por confiar en el gobierno y vamos a corresponder, se van a cumplir todos los compromisos. Todo esto ayuda mucho porque siempre pues está haciendo el cuestionamiento en lo económico. Hay unos que están muy molestos, no sé qué les pasa, qué será lo que les está pasando, como diría la canción, y todo lo cuestionan y apuestan a que va a ir mal la economía. Sale esto ayer, por ejemplo, y al mismo tiempo destacan de que nos bajan el pronóstico de crecimiento económico y ahí va, ¿no? Pero cuando se dan estos actos, pues ayuda mucho porque se demuestra de que hay confianza. Los bancos no actúan sin información, o sea, no toman una decisión así, porque les caiga bien el gobierno, sea cualquier gobierno. Entonces ellos saben que está muy bien Pemex, eso es lo que hemos explicado. Ellos tienen información de que se detuvo la caída en la producción, que se estabiliza la producción en Pemex, que tenemos 22 campos petroleros, que podemos aumentar la producción
producción en Pemex hasta de 1 millón de barriles diarios, que ya se contrataron todas las obras para perforar pozos, que a estas alturas ya se está trabajando y que vamos a cumplir con el programa y se va a mejorar la producción petrolera. Esos son los datos que ellos tienen y tienen buenos informes y por eso el apoyo. Buenos días, presidente. El tema de los amparos con el aeropuerto de Santa Lucía y el que donde se iba a construir en Texcoco. Su gobierno sé que ya empezó una impugnación de esos amparos. ¿Cuál es la ruta para echar abajo esos amparos que prácticamente están deteniendo el crecimiento del país? Es la primera pregunta. Mire, podríamos acelerar el dictamen sobre impacto ambiental porque depende de la Secretaría de Medio Ambiente. Pero la instrucción que di fue de que, aunque se llevaran tiempo, actuaran con mucho cuidado para no dar ningún motivo a los adversarios. Entonces, se había acordado primero que para el día de hoy iba a estar el dictamen sobre impacto ambiental y ayer el secretario de Medio Ambiente me dijo que va avanzando en el dictamen, pero que él consideraba que se requería más tiempo para que se hicieran muy bien las cosas. Son 150 asuntos que se tienen que resolver. En este dictamen, claro, cuando les dieron el permiso para construir el aeropuerto en el lago de Texcoco, no tuvieron problemas. Fue fast track. O sea, y le iban a quitar el agua al lago Navalcarrillo y no les importó. Y entregaron el estudio de impacto ambiental para construir el aeropuerto en el lago de Texcoco. Pero como se trata de lo nuestro, pues ahora son muy exigentes. Entonces, estamos cuidando eso. Y sí ha habido una lluvia de amparos porque están muy molestos. Yo los entiendo también. No dan la cara los de arriba. Entonces mandan a sus voceros y a sus representantes o a sus cercanos a estar impugnando. Y por eso esta lluvia de amparos. Porque están molestos, enojados. Imagínense que iban a cobrar por el aeropuerto de Texcoco 300,000 millones. Eso es lo que estaba estimado. Pero si lo hacían como el tren Toluca, Estado de México, que estimaron 30,000 y para terminarlo pues van a ser como 100,000. Imagínense cómo iba a terminar el aeropuerto. Se habían estimado los mismos 300,000 millones. Ahora sí que como se decía antes, cuando estábamos niños y jugábamos a las canicas, nos iban a arruchar. O sea, pero no solo era la construcción y el daño ecológico, sino el negocio inmobiliario. Porque las 600 hectáreas del actual aeropuerto que lo iban a cerrar, las iban a desarrollar. Una de las pistas, ya se los he dicho, porque vi el anteproyecto del actual aeropuerto, una de las pistas se iba a convertir en la avenida principal que iba a llegar hasta el lago de Texcoco. Y de lado y lado, centros comerciales, un Santa Fe. Entonces ya tenían hecho todo el negocio. Pero la gente dijo, no, y ahora que se va a resolver el problema, pero se va a resolver en definitiva, porque se va a rehabilitar el aeropuerto de Toluca, que lo dejaron caer de manera deliberada. Ese aeropuerto tenía mucha actividad y lo cerraron prácticamente para saturar el actual aeropuerto y justificar el que se construyera el aeropuerto de Texcoco. Fue una maniobra perversa. Entonces, hay mucha gente que vive en la Ciudad de México y que le queda más cerca ir a Toluca que ir al actual aeropuerto. Y ya estamos arreglando lo del aeropuerto de Toluca. Y ya se está remodelando el aeropuerto actual. Y se va a ampliar el aeropuerto actual, no en cuanto a las pistas, pero sí en cuanto a terminales. Todo lo que era el Estado Mayor Presidencial, es decir, el hangar presidencial, todo eso se va a utilizar para terminal. Ya se está invirtiendo en reparar el actual aeropuerto, en mejorar 80 baños del actual aeropuerto, en ampliar espacios. Ya se está trabajando en las pistas, en el área de rodamiento de aviones. Se está haciendo 3-4 horas al día en la madrugada para no estorbar las operaciones. No hemos tenido problema, no sé si ustedes se han dado cuenta de que hasta cuando subía uno a un avión, decía el piloto, ofrecemos disculpas por la tardanza, pero el aeropuerto de la Ciudad de México está saturado, no es culpa de la línea, ¿sí? Bueno, pues ya no lo, quizás porque como voy yo ahí, ya no lo he escuchado. Se esmeraron en eso. Bueno, ahora decidimos hacer el aeropuerto nuevo en Santa Lucía. Lo he dicho, cuando mucho, 80,000 millones, no 300,000, 80,000. Y nos queda el aeropuerto de Texcoco, el actual y Santa Lucía. ¿Cuánto nos ahorramos? Muchísimo. Y vamos a tener hasta más pistas. Pero como no hicimos un negocio, ahí van los amparos. A ver, ¿por qué se debe de detener la obra en Santa Lucía si ya es un aeropuerto? Si tiene 50 años operando. Si ya es una zona desde el punto de vista ecológico impactada. ¿Por qué son tan estrictos si es tierra firme? No es un lago. Pero, pues, los billullos, ese es el problema. Pero vamos a tener paciencia para seguir con este tema. Presidente, una pregunta más, si me permite. Ayer en la Cámara de Diputados aprobó el Plan Nacional de Desarrollo de la propuesta de su gobierno. La oposición, obviamente, se rasgó las vestiduras, diciendo que no tiene ni rumbo ni plan su proyecto. Lo que yo escuché, o más bien no escuché por parte del PRI y el PAN y los opositores, es que durante los gobiernos del PRI y el PAN se aumentó 400% la deuda pública. La gasolina de 6.78 subió a 19 pesos, el dólar de 9.80 a 19. Y su gobierno, pues, aunque sé que voy a recibir críticas, porque van a decir que soy el palero oficial del presidente, pero eso no importa, hay que decir lo que pasa. Muchas gracias, porque son muchos los que están en contra en los medios. Que tú estés a favor, pues equilibra un poco. Exacto. Y bueno, vamos a continuar sobre esa retórica, lo que no se dice en ese sentido, presidente. En 6 meses de gobierno no ha habido una devaluación, la deuda pública es de menos 1% y el aumento de gasolina ha sido de 0%. ¿Qué le va a decir el próximo lunes a la gente que se aglutine en el Zócalo capitalino? Sus cifras oficiales, realmente cómo está el gobierno a 6 años de que usted llegó a la presidencia de México. Voy a informar, voy a dar cifras y son oficiales.
Es decir, es lo que se maneja en todos lados, en México y en el extranjero, sobre cifras económicas. Lo que pasa que sutilmente, ¿no? Ni tan sutil, a veces de manera burda, ¿no? Solo destacan lo que les conviene y callan como momias lo que no les gusta de nuestro gobierno o de las cosas buenas que hace el gobierno. Pero bueno, así es esto. El plan de desarrollo es algo interesante. Fíjense que como hubo oposición, incluso creo que hasta salió hoy un manifiesto. A mí me gustaría, ¿no tienes un folleto, Jesús, del plan de desarrollo? Me gustaría que lo conocieran, porque por primera vez en muchos años no se hace un plan de desarrollo así. ¿Cómo se hacían? A partir de las recetas que enviaban desde el extranjero. Todo giraba en torno a la política neoliberal. Últimamente eran las llamadas reformas estructurales. Así eran los planes de desarrollo. No se hicieron planes de desarrollo durante muchos años apegados a nuestra realidad. Los imponían. Era la agenda que imponían desde el extranjero a México. Y por primera vez se hizo un plan de desarrollo apegado a nuestra realidad. Un plan de desarrollo en donde lo central es mencionar que el principal problema de México es la corrupción. ¿Y cómo creen que les va a gustar a los conservadores si ahí en ese plan de desarrollo se dice de cómo saquearon al país? Pero en esos términos. Si aquí adentro en el gobierno, porque también quedan tecnócratas, cuando se presentó el documento, no es que esto no puede entregarse, porque tenían una concepción o siguen teniendo distinta. Entonces no les gustó que se pusiera en el plan de desarrollo que fue un saqueo todo el periodo neoliberal. No les gustó que se dijera que fue un fracaso la reforma energética y las llamadas reformas estructurales. No les gustó que se pusiera en el plan que se agravó el problema de la desigualdad en México. Dice, es que esto no es un plan. Hoy estoy leyendo un manifiesto. A ver, miren cómo empieza, cómo les va a gustar, pero históricamente, miren los temas, pon el índice. ¿Cuándo un plan de desarrollo trataba estos temas? Solo tiene dos antecedentes este plan de desarrollo. El plan sexenal de la campaña presidencial del general Cárdenas y el plan del Partido Liberal de 1906. Es un orgullo. Todo lo demás, revísenlos. Entonces, esto fue lo que no les gustó. Pero ahora, que se debate sobre este documento, porque hay muchos que dicen, a ver, ¿y qué proponen? ¿O cuál es el plan alternativo? Es este. Entonces vamos a mandar a hacer ejemplares para difusión popular. Si en el Fondo de Cultura Económica se están haciendo libros que se están vendiendo en 18 pesos como nunca, libros muy importantes para la lectura de la gente, este es un buen documento, muy buen documento porque da a conocer una nueva política para la transformación del país. Entonces este es el tema, qué bien que lo planteaste, porque hoy creo que viene un manifiesto sobre esto. Entonces mi respuesta es que se lea el documento y que después me digan si es o no un plan de desarrollo. Arturo Palma, Grupo Imagen, Excelsior. Tres preguntas rapidísimas. Regresando al tema de migración en la frontera sur con Guatemala. Hemos publicado que hay centros de migrantes que están trabajando en condiciones precarias. De hecho, hemos reportado que hay gente que viene no solamente de Centroamérica, sino de África, del Caribe, y que no se permiten conocer cuáles son las condiciones en las que están estos albergues en donde se encuentran ellos. Ha habido, de hecho, llamados de auxilio desde dentro de este albergue para que se les dé atención médica, comida, etcétera. Saber cuál es la situación que se tiene en estos centros de migración del sur del país. Y ayer también el encargado de esta zona, el señor Garduño, no acudió a una comparecencia en la Cámara de Diputados. Si usted tiene información acerca de por qué no acudió. Esa es la primera. La segunda, estamos viviendo en estos días una cumbre sobre el tema del sargazo en el Caribe. Se está llevando a cabo en Quintana Roo. Usted se manifestó en Cancún el día de la conferencia de prensa acerca de que insistió en que no era grave el tema. Sin embargo, los países que están ahí representados sí están dando una alerta muy importante sobre la gravedad, y usan la palabra gravedad, sobre el tema. No hubo ningún representante hasta el momento del gobierno federal. Saber si su postura sigue siendo la misma y si ya la Secretaría de Marina ya está haciendo alguna acción, además de estar preparando los barcos que nos comentó usted, si hay alguna otra acción que ya se esté tomando en ese sentido. Y por último, México ya tiene todo el apoyo de los países de Latinoamérica para ocupar un lugar en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad. Saber qué información tiene al respecto de parte del canciller y cuál es la intención de México de participar en este Consejo de Seguridad. Bueno, lo del sargazo, sostengo lo mismo, es un problema que se está atendiendo, que se va a resolver. Estamos trabajando con ese propósito. Sí, es algo que se originó por el uso excesivo, sin control, de agroquímicos en otros países. Eso es lo que sostienen los investigadores. Y ya se está atendiendo, está trabajando de manera coordinada la Secretaría de Marina con CONACYT y con otras dependencias. De modo que mantengo mi postura. Creo que en este caso, como en otros, hay quienes sacan provecho. Ahora sí que al río revuelto, ganancia de pescadores, corruptores, ganancia de corruptores. Han querido que se declare alerta por gravedad, alarma, quieren utilizar los fondos que hay para este propósito de manera discrecional, y ya eso ya no se puede, ni se va a permitir. Ya les platicé el otro día de cómo tenían ya montado un negocio para contratar una empresa. Les hablaba yo, es la misma campaña y son hasta los mismos que querían que sostuviéramos el fondo de fomento al turismo. ¿Ustedes saben cómo se formaba ese fondo? Se le cobra a los turistas un impuesto cuando ingresan al país, y ese fondo este año es de 8 mil millones de pesos, y lo manejaba un fideicomiso, y ese dinero se malversaba, para decirlo amablemente, pero otro es decirlo de manera coloquial, se lo clavaban. Entonces se sintieron afectados cuando se decidió que ese fondo se iba a utilizar para financiar el Tren Maya, y de ahí se vino la campaña. Pero ahora tenemos hasta elementos de que se enviaba el
dinero del fondo al extranjero, a empresas que manejaban ese fondo supuestamente para entregar publicidad. Entonces, casi los mismos son los que están ahora en la campaña del sargazo. Tienen todo su derecho a expresarse, pero nosotros también tenemos el derecho de réplica. Y yo tengo que informarle a la población, yo tengo que decirle a la población que estamos atendiendo el problema del sargazo y que no es como lo presentan algunos. Acaba de pasar la temporada de vacaciones, me refiero hace relativamente poco, Semana Santa, es la temporada de más sol. No hubo disminución de la afluencia turística en Quintana Roo. Al contrario, creció la ocupación en hoteles. Tengo la información. Pero como no pueden decir eso, ayer, antier, les comentaba, dicen, se proyecta, se presume, se piensa, todo indica que la próxima temporada va a haber una disminución en las reservaciones. 20%. Que esperen. Está como el pronóstico de ayer de un banco que nos baja el pronóstico de crecimiento y dice que es hasta de risa. Dice, es que no les impactó el que no se hayan impuesto aranceles, pero de todas maneras ese impacto se va a reflejar. Lean el análisis. O sea, casi como diciendo, por psicología, va a afectar la llegada de inversión extranjera a México. Lo de la amenaza de imposición de aranceles. Entonces, son supuestos, a veces conjeturas, son si acaso técnicos, que se creen científicos. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Cuál es la otra pregunta? El tema de los centros de migrantes en la frontera sur. Sí, hoy estuvo Garduño informándonos. Hablaba yo de una reunión que tuvimos con este propósito y nos habló de cómo están los albergues y nada irregular. Se está trabajando. Lo que le comentaba yo al compañero periodista, pues no se había hecho un trabajo así. Estamos empezando para que haya un registro de migrantes, que no haya maltrato a migrantes, que se respeten los derechos humanos, que al mismo tiempo se ofrezcan opciones de trabajo. Todo eso es un plan. Entonces, la implementación, además, debemos de tener resultados en 2 meses, porque eran 3, pero ya llevamos como 1 cuando se firmó el acuerdo. No, todavía. 20 días. Sí. Entonces, tenemos que tener resultados, tenemos que dar información a los ciudadanos sobre este tema. Sin embargo, sí ha habido, insisto, el tema de los mismos migrantes que están dentro de estos lugares que denuncian que las condiciones no son las adecuadas. De hecho, no se permite el acceso a medios de comunicación a esos lugares. Yo tengo entendido que sí, pero de todas maneras lo vamos a ver para que no se impida a nadie ingresar. ¿El señor Garduño le explicó por qué no fue a la Cámara de Diputados? ¿Quién? El señor Garduño. No me planteo eso. Me imagino, porque es que anda ocupadísimo. No quiere decir que los diputados no trabajen, pero Garduño sí está trabajando. O sea, entonces, a veces, pues tiene uno que optar, porque hay quienes están en la politiquería y se tienen responsabilidades. Imagínense, toco madera. Pero sucede una desgracia mayor con migrantes. Rescatamos ayer migrantes que estaban a punto de fallecer en la costa de Veracruz. O sea, tenemos la gran responsabilidad de protegerlos, de cuidarlos, de salvarles la vida, mientras otros ahí están en la politiquería. O sea, entiendo, no me dijo nada, porque sí tenemos que acudir a todas las comparecencias, es nuestra obligación, pero entiendo que pues está Garduño aplicado a fondo. El tema del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Han pedido no ustedes hemos analizado esto, no hemos analizado esto. Nosotros vamos a hacer una política exterior no protagónica. No queremos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. La mejor política exterior es la interior. Esto no significa que nos vamos a aislar, significa que nos vamos a ajustar a los principios constitucionales. No intervención, autodeterminación de los pueblos, cooperación para el desarrollo, solución pacífica de las controversias, respeto a los derechos humanos. Hasta ahí. No. Eso de que se les rescató, se les atendió médicamente, porque estaban muy mal. Pero eso lo tenemos, les diría yo, a diario. Imagínense lo que es el traslado de cientos de personas en tráiler, cajas cerradas, los riesgos de asfixia. Entonces, sobre eso estamos. Y lo he dicho aquí antes, y lo repito, preferimos tenerlos en el sur. Es decir, de Tehuantepec hacia la frontera con Guatemala. Porque ahí tenemos más posibilidades de cuidarlos, de darles posibilidad de trabajo, pero sobre todo de cuidarlos. Es que el norte, ustedes lo saben, está más complicado. No queremos tragedias como la de San Fernando. En eso estamos. No es un asunto sencillo, es complejo. Y al mismo tiempo garantizando los derechos humanos. Y me gustaría que se analizara el problema en su conjunto, porque a veces se olvidan las causas y se ven nada más los efectos. No se habla mucho de la crisis en Centroamérica. No sé por qué. ¿Se acuerdan? No lo voy a decir. Pero tomen también en consideración que México va a seguir manteniendo sus políticas de asilo, de protección a migrantes. Lo que queremos es ordenar todo el flujo migratorio y dar opciones de trabajo, alternativas. Y al mismo tiempo mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, que no haya guerra comercial. Eso es lo que buscamos. Entonces, sí es un tema que se está atendiendo con mucho profesionalismo, con mucha dedicación, de manera humana. Me voy a ir, ya se queda aquí Víctor con ustedes.
¿Cuál recomendación? Buenos días, Alejandro Velo de la Red Grupo Cantón. El pasado miércoles la Secretaría de Bienestar rechaza una Sí. recomendación. Usted dijo aquí, en ese mismo salón, el 10 de diciembre, que iba a aceptar todas las recomendaciones de la Sí, pero y se iban a cumplir. era ¿Por qué ese rechazo, presidente? Sería la inaceptable, inaceptable. Y es hasta una vergüenza que la Comisión de Derechos Humanos haya emitido esa recomendación. Me gustaría que primero conocieran la recomendación y la respuesta. Y hablamos después, si les parece, para que se tengan los elementos. Pero no podíamos nosotros, precisamente por respeto a los derechos humanos, aceptar esa recomendación. Es como el mundo al revés. La Comisión de Derechos Humanos pidiéndonos que violemos derechos humanos. Eso no lo vamos a hacer. O sea, si recomendaciones para que se defiendan los derechos humanos, hay que cumplirlas. Pero no cumplir algo que va en contra de los derechos humanos. Pero para que no nos quedemos así, solo en las generalidades, conozcan la recomendación y la respuesta que estamos dando sobre este tema. Muy bien, entonces nos vemos el martes. Que fue masacrada un grupo de campesinos que pedían fertilizantes en Guerrero por la policía videoísta hace 4 años. Sí. Incluso en Carneo de los insumos de campo de fertilizantes hoy en Guerrero, hay políticos que están distribuyendo un veneno que se llama paraquat, que los campesinos le llaman mata todo. ¿Hasta cuándo la COFEPRIS va a seguir autorizando este producto que mata todo? Aquí viene Víctor a comparecer. Ya, párate, porque si no, no puedo ir, Víctor. Nos vemos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Como recordarán, el viernes 7 de junio, aquí mismo dimos cuenta de este programa, el programa piloto de fertilizantes para el Estado de Guerrero. En ese momento estuvimos con ustedes explicando los detalles y los pormenores de este programa. Vale decir, en términos generales, las características que el presidente instruyó precisamente para la creación de este programa. En primer lugar, recordarán ustedes, se mencionó que los fertilizantes tendrían que llegar en forma directa a los productores y sin intermediarios. El segundo aspecto importante del programa consistía en no solamente proveer fertilizante para el maíz, sino también ampliarlo para otros dos cultivos igualmente importantes, el frijol y el arroz. Y el tercero, en forma por demás importante, era que se pretendía, a través de este proyecto piloto, de este programa piloto, que se pudiera reducir el costo de este programa. En ese contexto, es muy importante actualizar a ustedes la información respecto a lo que ha ocurrido desde el día 7 en adelante y, sobre todo, plantear a ustedes cómo vamos a trabajar para cumplir con la instrucción presidencial de que este programa concluya en términos de entregar todo el fertilizante el día 15 del mes de julio. El gobierno federal, como se señaló, puso en marcha este proyecto piloto de fertilizantes a fin de entregar estos insumos directamente a los productores, a los pequeños productores de maíz, frijol y arroz en las zonas de alta y muy alta marginación. Como se señaló en su momento, este programa no ha estado exento de retrasos, no ha estado exento también de conflictos que se han presentado, precisamente como el señor presidente lo ha indicado. La forma diferente de llevar a cabo un programa de esta naturaleza pues ha sensibilizado y sobre todo ha generado reacciones de los que en el pasado venían operando parte de algunos de estos programas. Lo que queremos aquí enfatizar claramente es que el fertilizante estará garantizado a todos los productores en el estado de Guerrero, y todos los pequeños productores de los cultivos prioritarios ya referidos recibirán su fertilizante en lo que resta del tiempo hasta el día 15 del mes de julio. Hemos hecho acciones a raíz de que el presidente aquí mismo ha compartido con ustedes de poner particular atención en la logística que nos debe permitir precisamente una mayor coordinación, que nos debe permitir hacer mucho más eficiente la entrega, y en ese contexto se han venido haciendo algunos reforzamientos del programa que vamos a indicar a continuación. En primer lugar, se ha fortalecido la coordinación. La operación del programa, que inicialmente estaba propiamente concentrada en el trabajo de la Secretaría de Agricultura, se complementa con el apoyo de la Secretaría del Bienestar. Se sigue trabajando intensamente con el respaldo de la Sedena y también de Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana, que es el instrumento a través del cual se entrega el fertilizante. Esto con el fin de garantizar la entrega de todos los fertilizantes directamente a los productores. También se instruyó a que se tuvieran reuniones periódicas, mesas de seguimiento en la Secretaría de Gobernación, la cual se ha venido desarrollando con puntualidad, y de esa forma analizamos y sobre todo anticipamos potenciales problemas que se puedan presentar desde la óptica política de la Secretaría de Gobernación. Se ha fortalecido la capacidad para ampliar la cantidad de personal en la disponibilidad en los centros de distribución del personal, no solamente de la Secretaría de Agricultura, sino también de la Secretaría de el Bienestar, y además contamos con personal adicional en Segalmex. Esto ahora les daremos datos puntuales respecto a la cantidad de personal que está participando en la distribución, lo cual claramente ha mostrado un incremento sustantivo en la atención a los beneficiarios. La eficiencia que ha venido manifestándose desde el punto de vista de la simplificación de los procesos ha permitido agilizar la entrega del fertilizante a los productores. Este es un tema clave, este es un tema fundamental, porque de esta forma hemos venido incrementando no solamente la entrega de los vales, sino también la entrega del fertilizante en forma significativa. Vamos a compartir con ustedes las cifras actualizadas hasta la noche del día de ayer, y para eso le estoy pidiendo al coordinador del programa, Jorge Gage, que haga favor de compartir con ustedes algunas cifras y también algunos de los problemas que se han presentado últimamente precisamente en la atención a este tema. A continuación, Jorge, por favor. Buenos días, con su permiso, señor secretario. Ya en los términos del avance
avance del programa, tenemos ya un avance sostenido de productores atendidos. Al día de ayer hemos atendido a 63.126 auténticos productores. En términos de volumen de fertilizantes, tenemos en el estado disponibles 70.000 toneladas y hasta el día de hoy se han entregado 27.461 toneladas de fertilizante. Eso implica que en posición en el estado en volumen tenemos el 61%. Aquí vale la pena recalcar que el stock de fertilizante es un stock revolvente. Todos los días tenemos ingreso de fertilizante y salida de fertilizante que se entrega a los productores. En la mecánica operativa y en la siguiente lámina es el avance de cómo va evolucionando la entrega de los vales, que es el medio por medio del cual el productor recibe su mercancía. Y prácticamente aquí señalamos desde una corrida desde el 19 de junio al 26 de junio. Veníamos con un incremento sostenido y cayó súbitamente. Aquí fue cuando hicimos la modificación del proceso operativo por instrucciones del señor presidente en un esfuerzo de simplificación de trámites y tenemos ya un crecimiento exponencial que al día 26 ya estamos atendiendo prácticamente 8.000 productores diarios. Esta curva de atención tenemos estimado hacia el día domingo que estaremos atendiendo 12.000 productores diarios y así hasta que se termine el programa. ¿Cómo está la línea de tiempo en la proyección de atención y el calendario de final del programa? Tenemos al día 27 de junio atendidos al 25%. Estimamos que al 5 de julio llegaremos a cubrir el 50% y hasta el 15 de julio, como lo ha señalado el señor presidente, tener terminado prácticamente el 100% del abasto. Y aquí la petición es que este programa pertenece a los productores, a los guerrerenses y hacemos una convocatoria para que todos los actores involucrados nos sumemos para poder atenderlo. Hemos tenido en este tiempo y sobre todo en la zona indígena muchos problemas para el abasto y es la zona en donde ya el calendario de siembra prácticamente está en el punto límite. Y aquí el exhorto es a líderes, a comisarios de bienes comunales, a presidentes municipales y desde luego al gobierno del estado a que nos unamos para que demos marcha y seamos expeditos y puedan recibir a tiempo los productores su fertilizante. En cuanto al fortalecimiento de acciones por lo que corresponde a la federación, lo que estamos aportando y como ya mencionó el señor secretario, es una acción coordinada por la Secretaría de Agricultura, Segalmex, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas coordinadas por la Secretaría de la Defensa Nacional. La operación logística es permanente, incluso sábados y domingos, las 24 horas. Hasta el día de hoy se están movilizando en un promedio diario 3.000 toneladas de fertilizante y estimamos también en muy corto plazo subir a suministrar 4.000 toneladas diarias de fertilizante. El programa ha desplegado 1.248 personas para avanzar en su operación sin contar con el dispositivo de las Fuerzas Armadas que han resguardado en todo momento el traslado del fertilizante. Y el ritmo de entrega también en esa línea del esfuerzo es de una atención que hoy tenemos de 8.000, proyectarla a una atención de 12.000 productores. El incremento del personal para entrega de fertilizantes, para hacer el desglose, tenemos, aparte de la infraestructura de trabajadores de la SADER, a 148 personas adicionales para apoyar la operación. En cuanto a centros de distribución, del programa original que era contar con 98 bodegas o centros de recepción, pasamos a 146 operados por Segalmex, que ya están operando al 100%. Y en los trámites que nos pidió el señor presidente que simplificáramos, convertimos a las bodegas de Segalmex como el centro de operación del programa. De tal manera que nos ahorramos más de 2 pasos que le hacíamos transitar al productor. Eso se acabó y todas las instancias, bienestar, agricultura y fuerzas de seguridad están volcadas en los centros de distribución. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Pasamos entonces a las preguntas que tengan a bien hacer, por favor, señor. Buenos días a todos. Secretario, buenos días, coordinador. 3 preguntas concretas. Primero, plantearle, ¿quién se benefició en estos últimos 24 años del subsidio a productores de maíz a través de este programa del fertilizante? Cuando en los hechos vemos en Guerrero, bueno, primero soy Ezequiel Flores Contreras, corresponsal de la revista Proceso, en el estado de Guerrero. Cuando lo que vemos, lo que hemos documentado en esa entidad suriana, es que el campo está abandonado, lo único que ha crecido es la riqueza de algunos caciques y la amapola. El informe reciente de la ONU confirma que el sexenio pasado se triplicó la producción de amapola en el país y datos de la Sedena indican que el 60% de la cosecha en el país proviene del estado de Guerrero. Eso por un lado. Y segundo, en la parte técnica, coordinador, ¿cómo quedó el padrón y cómo quedó también el número de hectáreas atendidas? Había mencionado de que había incrementado en comparación al año pasado y este ha sido uno de los problemas que ha dificultado o que han generado estos conflictos sociales en Guerrero. ¿Cómo quedó finalmente el padrón? Y cuál va a ser la estrategia en estos días siguientes para llegar a esta meta del 15 de julio del 100% cuando todavía, como lo mencionaba el coordinador, están carreteras bloqueadas, sobre todo en la zona centro y en la parte de la montaña. Ayer se destrabó el conflicto en la Costa Chica, concretamente en el municipio de Tecuanapas. Muchas gracias. Claro. Respecto a su primera pregunta de los beneficiarios, la verdad es que lo que hemos venido analizando, y esta ha sido parte de la revisión de las estadísticas de los últimos 10 años respecto a qué tanto ha impactado la distribución del fertilizante en los rendimientos del maíz principalmente. Y lo que hemos venido encontrando es que por diferentes circunstancias el incremento en los rendimientos del maíz no se han venido dando como se esperaría si estuviera el fertilizante dispuesto o disponible adecuadamente. En otras palabras, únicamente detectamos un incremento promedio de aproximadamente 300 a 400 kilogramos, cuando en realidad debería haberse incrementado en forma significativa si el fertilizante hubiera llegado en forma adecuada, en las dosis adecuadas y oportunamente. Entonces hay un análisis que hay que hacer y parte del estudio de este proyecto piloto, como se ha señalado, va a ser poner en evidencia o comparar la entrega del fertilizante en una dosis
análisis y sobre todo una formulación adecuada y en base a análisis de suelo. Entonces lo que estamos anticipando es que es el éxito de este programa finalmente tendrá que ser evaluado en función de qué tanto se incrementó el rendimiento, particularmente en el caso del maíz. Esa sería parte de la explicación. Será muy difícil entrar en el análisis de todos los actores que han estado involucrados precisamente en la entrega de este fertilizante en los años anteriores, y eso pues será posiblemente parte de algún análisis posterior. Yo le pediría a Jorge que contestara lo relativo al padrón. Muchas gracias. Sí, efectivamente, el tema del padrón ha sido un punto que ha generado diferencias. La determinación de la Federación, dado las anomalías que presentó, recordando que rebasó más de 400,000 productores, pero lo más impactante fue que se duplicó lo que es imposible que pueda ocurrir en la realidad, la superficie llegando a más del doble, fue prácticamente eximir ese padrón. En consecuencia, en base al mandato y a la instrucción del presidente de dar el fertilizante a todos los auténticos productores, se procedió a la siguiente metodología. Primero, en base a los padrones propios de la Secretaría y los nuevos de bienestar, hacer un cruce, hacer una base estadística sólida, una base estadística dura. Y de ahí lo que hemos partido en estos días, y precisamente ya se empieza a reflejar en donde han disminuido los conflictos, de tener conflictos muy fuertes, han empezado a disminuir, ha sido dialogar directamente con los productores, con los líderes, sin importar sus ideologías, y tratar directamente con ellos. Pero lo más importante es tratar con los comisarios de bienes comunales y con los comisarios ejidales. Y eso nos ha permitido en ese diálogo directo poder entender qué es lo que pasa exactamente al nivel de las comunidades, y directamente estamos conociendo, respetando, honrando y creyendo en la palabra de esos liderazgos, de esos productores, de cuál es su padrón. De tal manera que partimos de ese padrón duro y día a día estamos sumando, básicamente en las comunidades indígenas, que son las que más lo necesitan. ¿En qué vamos a parar? Vamos a parar en atender a todos los auténticos productores bajo esta metodología. Muchas gracias. Yo creo que vale decir también que se está aprendiendo en todo este ejercicio como proyecto piloto, y que mucha de la información que se está recabando va a servir para proyectos posteriores, no solamente en función de fertilizantes, sino simplemente tomar en cuenta un padrón real con áreas y superficies georreferenciadas va a ser muy importante. Allá por atrás, señor. Sí, se dice que se habló diálogo directo. Pero está el señor y después le pasamos el micrófono con mucho gusto. Sí, muy buenos días. Luis Flores de Noticias El Agro, del Estado de Guerrero. En este momento, 13 municipios de la montaña alta del Estado de Guerrero prácticamente están en paro. Hay bloqueo, como ustedes muy bien saben, desde hace 2 semanas en Atlistac, en el crucero de Tlatlahultepec. Y el reclamo es de una organización que es el Centro de Derechos Humanos de Tlachinola, que el señor Jorge Gay se comprometió formalmente de estar el día de ayer en Chilpancingo para tener una reunión y ver de qué manera se iba a agilizar la distribución del fertilizante. Lamentablemente, el señor Gay no pudo estar el día de ayer en Chilpancingo y los productores están muy enojados porque consideran que no está funcionando el mecanismo de distribución. Efectivamente, están llegando 10 camiones diarios, 10 trailers, perdón, no camiones, trailers diarios de fertilizante, pero que eso no es suficiente, que a ese ritmo estarían terminando de entregar dentro de 3 meses. Eso es uno. También existe incertidumbre en los productores porque no se sabe si están o no en el padrón. Entonces, se convoca para que las CADERs sean realmente las que asuman esa responsabilidad y no los siervos o los servidores de la nación. Creo que ahí hay una duplicidad de funciones que habría que revisarlo autocríticamente, sin ningún afán de molestar a nadie. También otro tema importante es que se escuche las propuestas de los auténticos productores, porque no saben realmente quiénes son o no son, porque hay muchos auténticos productores que no tienen vales o no les han llegado los vales, en fin, pero ustedes dicen que hasta el 15 de julio ya está 100% repartido. Así es. Pero mucha gente no tiene certeza si son o no son los productores auténticos de acuerdo al registro de usted. Esa sería la primera pregunta. La segunda es la opción que hay un compromiso desde el 7 de julio que quisiéramos, si es posible, nos pudiera ayudar con cuáles fueron los criterios para la adquisición del fertilizante, del maíz mejorado y también del biofertilizante. ¿Cómo no? No nos han entregado absolutamente nada. Hay sobreprecios, que ya lo manifestamos el 7 de junio. Y también había una tercera pregunta, que es la opción de la calidad o de la opinión de los productores acerca de la semilla mejorada. ¿Cómo no? Adelante, por favor. Gracias. Empezamos por lo último en términos de la semilla mejorada. Efectivamente, esta es una semilla mejorada híbrida, que como señalamos el día 7, es una opción. La semilla se ofrece en forma opcional a los productores con la idea de que estos puedan utilizar parte de esta semilla y sembrar una parte de su predio y que puedan tener el beneficio del acceso al crédito, al precio de garantía. De esa forma, reconociendo que tendrían un incremento en su rendimiento, podrían acceder a ese precio y tener un ingreso económico adicional. La semilla, esta semilla mejorada, no pretende en ningún sentido desplazar la semilla nativa o la semilla criolla que ellos manejan. Está muy asociada con sus costumbres y sobre todo el tipo de alimentos que ellos consumen. Esta es una forma, insisto, opcional para que ellos puedan poner en prueba esta semilla mejorada. Y efectivamente es una semilla que está genéticamente mejorada en función, y no es transgénica, en función precisamente de programas de mejoramiento genético adaptado a las condiciones de suelos, de altitud y sobre todo a las condiciones climáticas de las diferentes regiones. El precio de la semilla comparativamente con los precios de las empresas transnacionales es de aproximadamente el 50%. La semilla de alguna de estas empresas anda en el orden de los 3,000 pesos, la bolsa de 60,000 semillas, que es lo que equivale más o menos para un hectárea, y el precio que se pactó para esta semilla, que proviene de 36 diferentes empresas prestigiadas nacionales, es en el orden de los 1,300 pesos. Pero como aquí
lo señalamos, y es una forma muy importante de aclarar que de lo que se pretende, insisto, en esta forma opcional, es de que tengamos un acercamiento, sobre todo un monitoreo específico de la calidad de la semilla. Quiero decirle que esto se hace desde el punto de vista agronómico a través del establecimiento de parcelas experimentales que comprueben la calidad, la genética y sobre todo la capacidad de rendimiento. Entonces, con el INIFAP tenemos 18 experimentos en los diferentes sitios que van a permitir expresar el potencial de estas variedades al haberse entregado, al haberse sembrado, igual que los productores, en las condiciones de los mismos campos, los campos de los agricultores y sobre todo habiendo aplicado el mismo fertilizante. Entonces, esto nos va a dar experimentalmente el potencial y vamos a compararlo con lo que ocurrió en las parcelas experimentales. De cualquier forma, vale decir, no hemos liquidado, por acuerdo con los propios productores de las empresas productoras de semilla, no hemos hecho ningún pago hasta en tanto no sepamos verdaderamente la comprobación de la calidad genética. En cuanto a biofertilizante, hay un proceso administrativo, licitatorio, es público, se encuentra en el estrado digital de la Secretaría y ahí puede consultarse. Efectivamente, hemos estado en este proceso nuevo y en ese proceso de aprendizaje hay un crucero de una población que se llama Tlatlauqui, que es un cruce muy importante para esa zona. Y ahí los pobladores de Zapotitlán de Tablas y también de Atlistac, inconformes por una dictaminación y un defecto del procedimiento, cerraron las vías de comunicación. No nada más eso, sino retuvieron a un jefe regional del bienestar. Y cabe decir que en un trabajo coordinado con el líder de derechos humanos de Tlaxcoyan, pudimos hacer una acción directa junto con los comisarios ejidales para que ese funcionario se pudiera retirar. El acuerdo en ese crucero para el abasto es haberles entregado la cantidad de fertilizantes que requieren. Eso terminamos el día de mañana y con eso van a retirar y levantar el bloqueo. Pero independientemente de los medios de lucha que tienen los grupos, que tienen los indígenas, una vez que esto concluya mañana, de manera conjunta, vamos a estar trabajando para que los productores vayan retirando su fertilizante con toda la estructura operativa. ¿Qué es lo que exigían los pobladores? Es que estuviera a la vista y la evidencia de que estuviera ahí su fertilizante. Terminamos mañana. Y efectivamente, no pude yo estar ayer en la reunión, sobre todo con los compañeros de Acatepec, para poder darles garantías de seguridad de que pudiera ya iniciarse la distribución del fertilizante. Fueron causas ajenas a mi voluntad. Se lo comuniqué al líder ya muy tarde, cuando ya no había manera, por las limitaciones de la comunicación, que pudiera avisárseles. Y entonces esa es su molestia. Pero también quiero que informar que próximamente, muy próximamente, nos vamos a reunir con ellos, no nada más con ellos, sino con un gran grupo de comisarios de bienes comunales de la zona de la montaña para tener un amplio diálogo y poder encauzar en esta fase final la entrega del fertilizante. Está el señor allá y luego la señorita. Buenos días. Miguel Ángel Arrieta, del periódico El Guerrerense. Dirigido al coordinador del Programa Nacional de Fertilizante. Es muy simple mi pregunta. ¿Por qué durante el tiempo que ha durado este conflicto no ha hecho acto de presencia en Guerrero? Porque es una de las denuncias de las inconformidades de los líderes de bienes comunales, de los productores, que precisamente no hay quien les resuelva, no hay quien les dé una explicación directa y veraz. Han retenido funcionarios, han bloqueado carreteras, precisamente porque usted no ha ido al estado de Guerrero durante este lapso de más de 25 días que se ha conflictuado la situación. Quisiera que le respondiera esto a los guerrerenses que preguntan esta situación, porque usted no ha ido a Guerrero a atenderlos directamente. Muchas gracias. En primer lugar, le agradezco su pregunta. Desde luego no la comparto. He ido al estado de Guerrero, pero no en una forma pública. Como también he recibido aquí en la Ciudad de México a grupos muy radicales. Y hemos sostenido el diálogo. Yo lo que voy a hacer es, en mi próxima visita, si me da ahorita sus datos, invitarlo a usted directamente, para que vea cómo estamos trabajando y le interesa mucho esta coordinación a la Secretaría y a la Presidencia de la República, que se conozca en este proceso de aprendizaje cómo estamos atendiendo a los auténticos productores. Entonces, con mucho gusto, al término de esta rueda de prensa, me da su teléfono y yo lo invito personalmente. Muchas gracias. Sí, vale también comentar que efectivamente hemos tenido reuniones con diferentes grupos, en algunos de los cuales un servidor ha estado participando. El próximo lunes tendremos también reunión con el señor gobernador del estado y con algunos actores importantes para que, como señaló el presidente, de lo que se trata es de que todos coadyuvemos para que finalmente el fertilizante llegue a los productores. Hemos estado de alguna forma analizando y monitoreando los periodos de lluvia. Aun cuando no necesariamente se tiene que sembrar o se tiene que fertilizar al momento de la siembra, es muy importante que el fertilizante pues llegue en tiempos adecuados. Y es paradójico que se esté tratando de cuestionar que no llegue el fertilizante cuando hemos tenido tantos problemas precisamente en el transporte con los obstáculos en las vías de comunicación para que este insumo llegue a tiempo. Entonces reiteramos a través de ustedes respetuosamente que nos ayuden a crear conciencia en ese sentido para que finalmente podamos cumplir con este cometido. Señorita, por favor. Gracias, preguntarles de estos productores a los que ya se les ha entregado, saber si ya se puede ir conociendo este padrón o hasta cuándo podríamos conocer el padrón y en dónde va a estar disponible a fin de despejar estas dudas. Y por otro lado, preguntarles si, no sé, si hay instrucción del presidente para que el delegado del gobierno federal, Amílcar Sandoval, esté fungiendo como mediador entre todos estos conflictos que se han presentado y pues a qué se ha llegado o cuál ha sido la intervención del delegado, por favor. ¿Cómo no? Bueno, no solamente Amílcar, sino Jorge, sino un servidor y varios funcionarios, sobre todo de Segalmex, estamos directamente involucrados y el señor presidente de la República me ha pedido directamente
un involucramiento mucho más directo, y eso es lo que hemos venido haciendo, y eso es lo que se refleja en la gráfica que se acaba de mostrar, donde claramente se ve que la coordinación entre las diferentes dependencias, el incremento en el personal ha traído como consecuencia propiamente la atención a más de 8,000 entregas diarias hasta el día de ayer. Estamos calculando que esto va a seguirse incrementando posiblemente o idealmente hasta 12,000 entregas diarias de fertilizante a través de este proceso expedito con la coordinación entre todos nosotros. Respecto a lo que usted señala del padrón, como bien se ha indicado, hemos estado señalando que todos los productores van a recibir el fertilizante, de modo que estamos anticipando que va a haber algunos ajustes en el padrón, y una vez que se concluya que el día 15 la entrega, tendremos las cifras finales y se las vamos a compartir. Sí, van a estar disponibles. ¿En la página de la Secretaría? Así es, en la página de la Secretaría, claro que sí. Después del día 15. Quiero insistir en la pregunta que le hice al presidente, de que en este jaloneo del fertilizante por todos los grupos políticos en la entidad, ha habido políticos de distintos partidos políticos que andan ofertando a bajos precios fertilizantes y agroquímicos peligrosos prohibidos en el mundo como el paraquat. Incluso uno de ellos, al ser cuestionado cuando se distribuyó una fotografía donde entregaba este paraquat a mujeres productoras, dijo que no había ningún problema, que estaba autorizado por el COFEPRIS, y que si estaba autorizado por el COFEPRIS no había ningún problema. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo las autoridades agrarias van a permitir que la COFEPRIS siga autorizando un producto que está prácticamente prohibido en más de 40 países y que los campesinos le llaman así literalmente mata todo, porque mata todo, y que se abusa en estados de Oaxaca, Guerrero, para la producción de maíz y otras cosas? Qué bueno que hace la pregunta. Mire, en lo personal hemos estado muy preocupados por esa gran lista, no solamente el paraquat, por esa gran lista de agroquímicos que se han venido prohibiendo en muchos países y que desafortunadamente en México no se ha actualizado la lista de los productos agroquímicos que están permitidos o que deben estar permitidos para su uso en las diferentes actividades agropecuarias. Hemos insistido, vamos a presentar nuestra lista de aquellos productos que por diferentes circunstancias, principalmente los impactos a la salud humana y los daños en los mantos acuíferos, la contaminación de los mantos, hoy día están catalogados como productos prohibidos. En este sentido, como les he dicho, hemos estado insistiendo, vamos a seguirlo haciendo en COFEPRIS para que podamos hacer esa revisión. Como saben, hay inventarios muy grandes de estos productos que pues de alguna forma los quieren sacar, no obstante que, insisto, están prohibidos en otros países. Vamos a revisar esta lista, la vamos a presentar, y hay una buena coordinación con COFEPRIS y vamos pronto a revisar lo que a través del SENACICA hemos propuesto como productos que deben ser retirados de su comercio y los inventarios eliminados. Con gusto, cuando tengamos información adicional, lo vamos a compartir. Dice que no hay todavía un padrón, más o menos de cuántas personas o beneficiarios recibieron este padrón. Usted dice que se va a tomar como base esto y se van a ir agregando o se va a ir depurando. Y si es confiable esto de bienestar, porque queda claro que los censos de bienestar tienen demasiadas fallas. El presidente decía ayer que el 15 de julio se cumpliría esto. Usted dice que se iría a partir después del 15 de julio. ¿Cuándo se terminaría? Gracias. Sí, exacto. La distribución, gracias. Exacto. El día 15 se terminaría la distribución y tendríamos cifras ya precisas de a qué cantidad de personas se les entregó el fertilizante. Ahora, respecto al padrón y su ajuste, yo le pediría a Jorge que haga referencia, porque no estamos únicamente refiriéndonos a padrón que usted está señalando. Se hizo un ejercicio estadístico muy riguroso y desde luego con el padrón de bienestar se hicieron, como le dicen, sesgos, de tal manera que quedó perfectamente delimitado el universo. Es un ejercicio que tomó varios días en poder realizarlo. Ahora es una construcción viva que, como comenté hace un momento, se va incorporando conforme vamos dialogando, y en ese diálogo, repito, lo que estamos haciendo es comunicándonos con los comisarios de bienes comunales, sobre todo porque el problema es en las zonas indígenas, es donde hay mucha migración, hay problemas de definición agraria, de rezago agrario, y solo a través del diálogo directo y en las listas que construyen directamente los comisarios de bienes comunales son las que vamos incorporando. Por instrucción del señor presidente estamos creyendo en la palabra de los productores y de sus representantes. No podía yo darle una cifra porque precisamente estamos dialogando todos los días, y en el día estamos dialogando con diferentes grupos, estamos teniendo un diálogo sumamente intenso. Bueno, están las cifras que mencionaba el gobierno del Estado. Un padrón de 330,000. El gobierno del Estado el año pasado, aproximadamente 330,000. Bajo la instrucción del señor presidente, nosotros estamos ejerciendo ese ejercicio y esos trabajos de aproximación y de negociación y hasta donde llegue. Hoy me reservaría yo esa información porque vamos a publicarla, como dijo el señor secretario, después del 15. Yo me reservaría hasta donde llegue. O sea, no hay, en la medida de lo que negociemos, no puedo dar una cifra, porque estamos negociando diariamente. O sea, ayer estuvimos negociando todavía terminamos en Acatepec, en Malinaltepec, en Ayutla, también en Cuchamala, y hoy vamos a tener otros grupos y vamos a ir conciliando cifras. Muchas gracias. Ya, señor. Buenos días.
Marco Antonio Aguilar, Eje Central. Yo le quiero preguntar, aparte de los fertilizantes, la dependencia que tiene a su cargo, ¿cuántos y cuáles son los programas que ha podido ejecutar? ¿Y cuáles no se han ejecutado y que están en riesgo de subejercicio? Y además, en la semana se decía que iba a haber un recorte de 1.500 empleados en la SADER. La dependencia salió a desmentir que no era tal cantidad, pero que sí iba a haber un recorte. Quiero saber cuántos van a despedir, en qué áreas van a ser y de cuánto va a ser el ahorro que se va a tener por estos despidos. Bueno, eso sale un poco del tema, pero brevemente le comento. No hay tal cifra de 1.500 despedidos. De hecho, hemos estado trabajando con todos los diferentes funcionarios y estamos respetando las decisiones, algunos de los cuales están acogiendo a un retiro voluntario, que andan por el orden de los 230, 235 funcionarios que voluntariamente han decidido retirarse. La idea de la Secretaría es retener a toda la gente. Lo más probable es que no lleguemos a tener problemas de despidos o de que basifiquemos, porque algunos de ellos fueron promovidos, aun cuando conservan su base. La idea es o ellos se acogen a su retiro o recuperan su plaza en la base. Entonces estamos en esos números, pero nunca estamos en el orden de los 1.500, posiblemente no lleguemos a los 360, 350. Y, con relación a los programas, mira, nosotros tenemos una ejecución que anda rebasando el 80% de nuestros programas. Tenemos 4 programas estratégicos que han sido informados en varias ocasiones y estos van en un avance que en el total andan en el 82%. El día de ayer casualmente hicimos un reporte ante la presidencia de este nivel de avance. Creemos que vamos a superar ese porcentaje posiblemente en los próximos meses, pero hay que considerar que en el caso de agricultura mucho de la ejecución está relacionada con los ciclos agrícolas. Entonces hay un retraso posiblemente en la ejecución desde el punto de vista del recurso mismo, pero hay que esperar hasta que se concluya el ciclo agrícola para que sea finalmente concluido en cuanto a ejecución en algunos proyectos, particularmente en el norte del país. Sí, por favor. Buenos días, Rocío Méndez, Noticias MBS. Allende de todos estos temas que está planteando, sí, le rogaría un espacio para estas reflexiones. Uno, en el marco de la reunión del G20, tenemos entendido que usted ha podido generar una serie de vínculos previos, entendiendo que también es ríspida la situación que pudiera enfrentar el agro mexicano y los productores mexicanos si no avanza el acuerdo migratorio. En ese terreno, ¿ya puede usted generar algún tipo de convenios con otras naciones, entiéndase China, entiéndase Japón? Si pudiera comentarnos cómo van estos procedimientos. Y segundo, en el caso del plan migratorio, ¿de qué manera está participando su dependencia? ¿Con qué tipo de acuerdos o apoyos ante esta situación? Gracias. ¿Cómo no? Efectivamente participé en la reunión de ministros de Agricultura del G20 hace aproximadamente un mes y a través de esa reunión yo tuve la oportunidad de tener algunas reuniones bilaterales con el propio secretario Perdue del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, con quien me he reunido en los últimos, en lo que va de nuestro gobierno, en 4 ocasiones. Yo quisiera decirles que hemos tenido una relación muy franca, muy respetuosa y ellos han considerado que el fortalecimiento de un mercado integrado al igual que lo consideramos nosotros, entre Estados Unidos, Canadá y México en el tema de la agricultura es fundamental. En las reuniones bilaterales tuve también la oportunidad de tener conversaciones con el Programa Mundial de Alimentos y esto tiene mucho que ver con lo que está haciendo el Programa Mundial de Alimentos en Centroamérica. Yo he estado en mi experiencia en el pasado como director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura con un conocimiento bastante cercano a los países centroamericanos y yo considero que parte de la problemática de la migración tiene sus orígenes en las zonas rurales, de modo que atender el problema en los lugares donde se originan podría ser una estrategia que podría o debería restar presión sobre todo a la migración centroamericana hacia México y eventualmente hacia Estados Unidos. Ahora recién estuve en la FAO, en la conferencia donde fue electo el nuevo director general de esa organización y tuve la oportunidad de reunirme con los 7 ministros de Agricultura de Centroamérica, incluyendo Belice. En esa conversación les hacía ver que era muy importante que nuestro sector, hablo del sector agrícola centroamericano y México, pudiera tener una participación mucho más activa precisamente en la solución de estos problemas. Consideramos, en primer lugar, que un programa de reconversión en el corredor seco, que se llama, que viene desde Nicaragua, El Salvador, Guatemala y el sur de México, ahí es donde se genera la mayor cantidad de alimento, de autosuficiencia para la mayoría de los productores centroamericanos. Y estos están permanentemente siendo afectados por el tema climático, particularmente la falta de lluvia. Entonces ahí tendríamos que desarrollar un programa que permitiera o bien mejorar sus sistemas de producción o cambiar hacia otros cultivos. Ese fue un acuerdo que tuvimos con los ministros centroamericanos y otro es que actualmente el precio del café está en unas condiciones de lo más bajo en muchos años. Y cuando no hay cosecha de café en Centroamérica, donde hay más de 600,000 personas que están directamente involucradas en esta actividad, se generan muchos problemas de índole social. Entonces un tema a considerar es buscar mecanismos que nos permitan hacer un precio especial del café, posiblemente con apoyo de los Estados Unidos. Son las ideas que compartimos con, al menos que les quise yo expresar, a mis colegas ministros de Centroamérica y coincidimos en la pertinencia de tener una reunión de ministros centroamericanos a través del CA, que es el Consejo Centroamericano de la Agricultura, en México próximamente, porque queremos activamente plantear algunas soluciones precisamente donde se está originando el problema. Y finalmente en el G20 la posición y sobre todo el resultado de toda esta gestión, donde me reuní con 8 ministros de diferentes países, fue muy positiva, sobre todo para reposicionar el tema de la agricultura y el tema de la agricultura mexicana desde el punto de vista de aspectos sanitarios. Sí, se firmó un protocolo con China, tuve 2 reuniones con
con el ministro de Agricultura y después en Beijing para la exportación de plátano. Casualmente, coincidentemente, el día de hoy se hace el primer embarque de plátano mexicano a China, donde estamos calculando exportar en el orden de 100 a 150 contenedores a la semana. También se está hablando de la exportación, llegamos a algún acuerdo, la exportación de sorgo, la exportación de berries, de frambuesas, y al final del año posiblemente tengamos la visita de inspectores para gestionar la exportación de vísceras de cerdo y de res a China. Eso sería una apertura del mercado de mucha trascendencia. Buenos días, secretario. Mi amigo Gutiérrez de Efecto TV, preguntarle, ya los productores no recibieron el fertilizante, algunos ya tienen algunas pérdidas y sobre todo también se está hablando que en la montaña no han llegado también los programas del bienestar. ¿Va a haber un apoyo adicional para todo este sector después de estas afectaciones que se tuvieron? ¿Y ya cuál será la lección que aprende el gobierno federal? ¿Qué es lo que van a poner en marcha el próximo año para que esta situación no se vuelva a repetir? Gracias. Mire, no podemos hablar de pérdidas porque apenas se están sembrando y no podemos tampoco hablar de que se está pasando el tiempo de la entrega del fertilizante porque no necesariamente, y cualquier agrónomo lo puede decir, se tiene que sembrar a la vez que se fertiliza. De modo que este es un proceso que en la medida que puedan aplicar el fertilizante de aquí al 15 de julio, no va a haber, desde el punto de vista, digamos, exceptuando algunas condiciones climatológicas fuera de nuestro control, pérdidas, excepto hasta el final del ciclo, ya que se manifieste el beneficio del fertilizante y de las condiciones adecuadas del clima, es cuando se puede analizar si hay pérdidas o no. Para que no vuelva a repetirse esta situación. Bueno, pues como hemos estado diciendo, este es un proyecto piloto donde estamos aprendiendo muchas cosas y como ya lo ha señalado el señor presidente, este proyecto piloto de entrega directa al fertilizante a los productores tendrá que tener un impacto, sea en términos del incremento del rendimiento, pero será hasta el final del ciclo cuando lo podamos evaluar. Vamos. Que esta situación se dé en otros estados, usted dice que este es piloto en Guerrero, ¿cómo se está desarrollando en el resto de los estados y en qué momento o sería a partir del próximo año que ya se implemente a nivel nacional? Perdón, gracias. Sí, esa es una muy buena pregunta. En realidad, lo que estamos anticipando es de que si bien a la conclusión de este programa va a haber mucho aprendizaje, la verdad es que se va a generar una demanda en otros estados por obvias razones de un programa de iguales dimensiones y esto pues va a estar determinado por la disponibilidad de recursos para la compra de fertilizante y su distribución, pero también paralelamente se está pensando, y esto se da en otras secretarías, la posibilidad de empezar a producir nuestro propio fertilizante a través de las plantas, de las 3 plantas que están para ese fin en el país. Entonces eso, en la medida que se haga disponible un fertilizante que sea desde el punto de vista de su costo competitivo, pues esto va a alentar mucho más la posibilidad de ampliar este programa hacia otros estados. La última, por favor, aquí, señor. Sí, Jaime Hernández de Bajo Palabra. Sí. ¿Por qué se modificó el programa? ¿Qué tipo de irregularidades ustedes detectaron? Las reglas de operación se nota que causaron mucho ruido al interior del gobierno estatal y municipal. El presidente dijo que políticos se habían beneficiado. ¿Qué puede decirnos sobre estos asuntos? Se la paso aquí a don Jorge. Bueno, pues hay que recordar cómo se originó el programa. Fue producto de un diálogo entre el gobernador y el presidente de la República, en donde se acordó el traspaso del programa. Y yo creo que, honestamente, se pensó que no iba a haber capacidad y que iban a prevalecer los intereses. Y hay capacidad y estamos rompiendo los intereses. Muchas gracias. Pues les agradecemos mucho. Yo quisiera reiterar el apoyo de todos ustedes y lo pedimos encarecidamente para que hagan del conocimiento a través de sus medios de comunicación sobre la necesidad de poder agilizar más. Hemos hecho de lo que ha estado de nuestra parte, hemos seguido la instrucción del señor presidente y lo que quisiéramos reiterar es que estamos decididos y convencidos de que este programa concluye el día 15 de julio en la entrega del fertilizante y haremos, si nos da la oportunidad, haremos un informe detallado de cómo cerramos el programa y sobre todo quedaría el compromiso de informar a ustedes del resultado una vez que se concluya el ciclo agrícola, que para mí sería la prueba de fuego de este programa. Muchas gracias.